a dar la segunda parte del estudio, la llenura del Espíritu, o en qué consiste la llenura del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20, y dejo con nosotros a nuestro querido pastor, que lo escucho algo engripadito, alérgico, pero no venía así. Ok. Viernes pasado ando así. Hermano, fíjense que realmente es un milagro. Yo no iba a venir este día. Ayer me llama el hermano Wilber y me dice: pastor, no vamos a cantar mañana, no me han mandado las alabanzas. Le dije: hermano, no sé si voy a ir, me siento mal. Fui donde el médico, y no estoy diciendo que el médico fue el que hizo el milagro, pero después que hablé con el hermano Wilber, me sentí fortalecido, y como que el Señor me dijo: no te hagas el loco que vas a ir mañana a cantarme. Gracias, Señor, le dije. No amanecí bien, pero por lo menos, y para no asustarlos, lo que tengo es una infección en las vías respiratorias superiores. Para los que no tienen esta terminología, a ver por qué me gusta hablar de esto a mí. Las vías superiores, las vías respiratorias superiores son desde la nariz hasta la faringolaringe. Si no entendieron, ahí les cuento después. Capítulo 5. Capítulo 5 de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a leer los versículos 18 al 20. Efesios capítulo 5, del 18 al 20, dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre, no a veces, gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por este consejo. Gracias, Padre Celestial, por este momento donde vamos a ser instruidos, donde vamos a ser edificados, consolados y exhortados a través de tu palabra. Te suplicamos que uses a tu siervo, Padre Celestial, como siempre lo haces, para que podamos salir de este lugar sin ninguna preocupación, descansando en ti, porque cada día debemos de aprender no solamente a descansar, sino también a depender solamente de ti y no de las amistades, incluso de nuestros familiares. Háblanos al corazón a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mi querido pastor. Tomamos asiento. Hace varios años ya, allá como el 2014, había una hermana que estaba pasando por una situación difícil. Su esposo le estaba siendo infiel. Y pues me empieza a decir que estaba pues desesperada y que no sabía quién era. Y como las mujeres, hermanos, la verdad, mis respetos para el espionaje. Ellas deberían de trabajar en el FBI. Saben cómo descubrir nuestras movidas, etcétera. La cosa es de que empezamos a orar, ¿verdad? Y le digo: bueno, ¿y qué quiere hacer? Acabar con su matrimonio, luchar por su matrimonio. Quiero llevarlo ahí, hermanos, donde todos vamos a enfrentar una crisis, una situación difícil. La pregunta es: ¿quién lo va a gobernar a usted? ¿Lo va a gobernar el enojo? ¿Lo va a gobernar otra persona? ¿O lo va a gobernar el Espíritu Santo? Voy a continuar entonces con la historia. Y la hermanita esta empezó a controlar a su marido, a vigilarlo. Vuelta que él daba, ella vuelta que daba. Por rato yo también me siento vigilado, hermanos, amén. Entonces de repente fue tanto que le siguió y vio dónde se metió el marido al apartamento, y vio que la mujer también, para encontrarlos en pleno acto de adulterio, como dice la Escritura, ¿verdad? Entonces ella en la molestia, en la cólera, en el carro andaba un bate. ¿Cuántos conocen los bates? Amén. Andaba un bate y ella lo fue a tomar del carro y hizo algo, hermano. Me llamó por teléfono y me dice: pastor, estoy enfrente del apartamento, ese sinvergüenza se ha metido con esa perra. Amén. Y mire, aquí, allá, y ahorita voy a ir a agarrarle. Y le digo: hermana, no haga más grande el problema. Entonces, al final, gracias a Dios, fue a guardar el bate. Amén. Porque ese objeto para deporte se pudo haber convertido en un arma asesina.
Todos vamos a enfrentar crisis, hermano. O todos vamos a bregar con debilidades, o Dios nos va a pedir, nos va a hacer una petición específica, particular. Y si usted no es lleno del Espíritu, posiblemente se meta en un problema, posiblemente va a seguir con esa debilidad, desperdiciando el dominio propio que el Señor le puede dar. O hermanos, quizás va a desaprovechar, no va a valorar aquel propósito que Dios quería encomendarle, como en el caso de Esaú, ¿verdad? Que le tenía una primogenitura, pero él la despreció. Por eso, mis amados hermanos, quisiera decirle que Dios, a través del Espíritu Santo y las promesas bíblicas de la Escritura, puede calmar su ansiedad. Amén. Si usted es una persona que tiene ansiedad, déjeme decirle que Dios puede obrar en esa ansiedad. Dios puede obrar en esa tristeza en extremo que usted puede estar bregando, o esa incertidumbre en la que usted dice, bueno, yo no sé en qué va a parar esto. En las manos de Dios todo puede parar para bien. Pero necesitamos, valga este tema, hermanos, dejarnos gobernar por el Espíritu Santo. Hemos dicho que hay tres cosas que se dan de manera simultánea en la vida de alguien que recibe a Cristo como su Salvador personal. Dijimos que cuando usted decide recibir a Cristo, usted es sellado por el Espíritu Santo. Ser sellado, hemos dicho que es que usted es propiedad del Señor. Ya usted ya no es del redil del diablo, usted ahora es del redil del buen pastor. Y cuando Cristo venga por su iglesia, se va a llevar a todos aquellos que son de su propiedad, a los que han sido sellados por el Espíritu. También hemos dicho que cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal, es bautizado en el Espíritu. Recuerde que Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo. Entonces, la palabra bautizo, de teñir o cambiar de color, ahora usted tiene una nueva naturaleza y tiene delante de Dios otro estatus. Ya no es criatura, es hijo de Dios. Gracias a que usted ha sido bautizado en el Espíritu, y este bautismo no se manifiesta, hermanos, por hablar en lenguas, porque esto es el don de lenguas es un don de Dios y Él lo reparte a quien Él quiere. O sea, no es para todos ese don. Y además dice que a quien Él quiere. Por más que usted quiera tener ese don, tal vez tenga el don de chisme, que ese sí todos lo tenemos, hermano. Amén. Nos gusta, pero realmente no es como lo enseñan algunos, ¿verdad? Y también, mis amados, el Espíritu Santo no solo lo sella, no solo lo bautiza, sino que llega a ser morada permanente, que es una de las grandes diferencias en cuanto a lo que es la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Le dicen los teólogos que en la dispensación de la ley venía de manera dinámica el Espíritu Santo. Solo poseía al profeta, poseía al ungido, al que Dios quería, pero después se lo abandonaba, vamos a decir así, o ya no estaba ahí. En cambio, con la dispensación de la gracia, el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros para siempre. No es que se nos sale, no es que se va. Y por eso dijimos que usted y yo, por eso no podemos ser poseídos por ningún demonio. Oiga, podemos ser influenciados, sí, pero jamás poseídos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, cuando el demonio llega y ve, hermanos, su presencia, no lo puede poseer. No puede un cristiano verdadero. Ahora, porque muchos son los llamados y pocos los son escogidos. Cara vemos y hermanos no sabemos. Una vez me dijo un hermano, mire pastor, fíjese que estábamos en una casa de oración y la que estaba predicando de repente se puso en cuatro patas y empezó a ladrar. Y empezó a hablar
de manera rara y aquí te quería morder, ¿está bien? Y mire, entonces no le llame hermana, le di. Porque un cristiano no puede ser poseído. Hay hermanas que me dicen, pastor, yo siento una bolita que me sube y me baja. Usted preñada está, hermana, le di. Hermano, hay cosas que son psicológicas o fisiológicas, pero no son espirituales. Las espirituales se disciernen. Pero siento que hay algunos endemoniados por aquí. Y la cuarta, hermanos, hemos dicho 3 características que se dan simultáneamente cuando usted recibe a Cristo como su Salvador personal. Sellado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, y el Espíritu Santo llega a ser morada de una vez y para siempre. No es que se sale de su vida, no, ahí permanece. Y la otra, la cuarta, es la santificación o la regeneración. Este va a ser un proceso y de manera muy particular en cada uno de nosotros. No es igual, no es en el mismo tiempo, hermanos. Ahí creo que hay 2 cosas muy importantes: los planes de Dios, y 2 sería hasta donde usted le permite que el Espíritu Santo pueda obrar para que pueda ir ayudándole a usted a romper esas cadenas, a poder sanar su corazón, etcétera. Por eso la llenura, hermanos, es diferente al sello del Espíritu, al bautismo, a la morada y a la santificación, sino que esta se otorga específicamente a quienes cumplen algunas condiciones muy particulares. O sea, esto ya, el sello del Espíritu, el bautismo en el Espíritu, la morada del Espíritu y la santificación, estas 4 cosas las experimentamos todos. Amén. Todos pasamos por ahí, pero la llenura, hermanos, es diferente. Esto significa, o el concepto sobre la llenura del Espíritu, dijimos que significa estar controlados por Él, permitiendo que nuestras acciones se sometan a la dirección de Él. Hay un momento donde usted quizás desea, quiere, o hay ideas, hay pensamientos, usted puede trazar un plan de vida. Y no digo que está mal, pero siempre cerciórese que esté bajo los planes y propósitos de Dios. Y si no, por experiencia propia, pídele al Señor que le dé paz y que le quite esa idea. Hermano, yo he habido momentos donde yo le he dicho al Señor, mira, yo quiero hacer esto y de veras, no sé si está correcto o incorrecto, pero yo lo quiero hacer. Y si no es de ti, quítamelo, Señor. Quítamelo. ¿Qué es, pastor? Le gusta el chisme, ¿verdad? Yo lo quiero, Señor. Y quizás la segunda es, para que yo esté aquí 16 años en esta iglesia, Dios tuvo que darme paz en mi corazón y ordenar mis sentimientos y mis planes. Porque al principio mi idea no era vivir acá en Los Ángeles, era vivir allá en Atlanta. Y las cosas no me salían bien aquí, yo estaba, y le decía a mi señora, ya ves, por eso no me gusta Los Ángeles. Y después el tráfico, hermanos, y la vivienda y todo aquello. Pero como un día yo le entregué mi vida a Jesús y lo recibí como mi Señor, no solo mi Salvador, entonces, y además agréguele que me ordené de pastor. Y un siervo no tiene voluntad, sino que la voluntad prevalece la de su amo. Entonces no es lo que yo quiero. En el camino aprendí a hacer morir mis deseos. Yo quería ser empresario, yo quería ser stripper, está bien. Y Dios me dijo no. Y como estas cosas, hermano, yo las pasé por la comprobación de Dios, para que no fuera algo emocional, pues.
Porque hay romances que son pura calentura, pero ahí no hay amor. Están fuera de la realidad. Hay cosas que sí son sobre las cosas de Dios, hermano. Yo siempre le pedí al Señor, yo quiero estar seguro de que estoy seguro haciendo tu voluntad. Y en un seminario le dije, Señor, yo quiero trabajar a tiempo completo en tu obra. ¿Qué debo de hacer? Y dijo nuestro pastor fundador, vamos a un break. Cuando regresemos vamos a hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Yo anoté en mi papelito, pastor, yo tengo el deseo de trabajar a tiempo completo. ¿Qué debo de hacer? Tenía una compañía de carga internacional, o teníamos con mi señor una compañía de carga internacional, pero me absorbía mucho tiempo. Sentía que eso no suplía o me causaba pesar porque no iba a predicar. Cada quien le da el valor a su vida espiritual y ministerial, hermano. Entonces termina el receso y de repente ya entro y ya está el proyector y ya dice el pastor fundador, bueno, vamos a responder algunas preguntas. Y dije yo, aquí tenía la mía, lo tengo tan presente. Ey, no se vale, dije yo, porque aquí tengo mi papelito. Y decía ahí en la pantalla, pastor, yo tengo el deseo de trabajar a tiempo completo, ¿qué debo de hacer? Lo mismo que yo tenía en mis manos estaba proyectado ahí sin yo darlo. O sea, para que no me quedara ninguna duda que lo que iba a escuchar ahí no venía del hombre, venía de Dios. La primera confirmación. Segundo, hermanos, de repente me mandaron una ilustración, una historia en un website que se llama Cela. Yo no sé si existe todavía, era de Argentina. Y contaba una historia de el águila y el pollo. Y un día encontraron un leñador, encontró a un águila y lo llevó a un pichón, polluelo, y lo llevó a la granja. Y estando ahí se empezó a criar con todos los pollos. Y llega otro amigo y le dice, mira, ¿y por qué no dejas libre al águila? Si ni siquiera le he cortado las alas, le dijo. Ya se acostumbró a estar con los pollos. No, le dijo, lo que pasa es que te hace falta llevarlo a un riesgo y ponerlo enfrente, que vea eso y tirarlo. Entonces dije que le siguió el consejo al otro leñador y fue. Y cuando lo llevó al águila, empezaron sus alas a aletear y vio el firmamento y empezó a volar. Y el análisis de esa ilustración era que los pollos siempre dependen del hombre y el águila no. Que el águila no necesita del hombre. Porque como era una persona asalariada, hoy sigo siendo un pastor con salario, pero ya no un salario de normal, digamos, sino que hoy tengo un salario módico de parte de mi Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? O sea, y ya no, hay cosas que vienen por añadidura sin necesidad de buscarlas, pero la segunda y la tercera, hermanos, que hoy lo aconsejo y lo escucho bastante, ¿verdad? Que si usted quiere ser un misionero, usted tiene que tener el respaldo de Dios. 2, tiene que tener un respaldo financiero y tiene que tener el respaldo de la familia. Si estos 3, uno falla, posiblemente no sea de Dios. Y entonces tenía mi casa allá en El Salvador, donde quería establecerme con mi familia, porque hemos sido un poco nómadas también, por la vida misionera. No teníamos un lugar estable y quería darle eso a la vida de mis hijos. Y me acuerdo que dimos para la prima, empezamos a arreglarla, todos los sábados íbamos a cortarle la yarda y siempre era, este es el lugar donde aquí nuestros hijos van a crecer. Y ya con esto de que el Señor me estaba llamando, la tercera, hermano, yo sentía que tenía que vender todo, menos a los niños. Ganas me daban, pero no. Y bien me acuerdo, para los que son de El Salvador, Estadio Cuscatlán, La Cima, Jardines de la Cima se me llama la colonia. Me orillé, le dije, amor, tengo una plática bien seria.
Volviste a patear el alambre, me dijo, ¿verdad? Otra cana al aire, está bien. Le digo, mira, necesito hablar. Tengo meses que Dios me viene llamando al ministerio. Y yo siento que el negocio que tenemos me estorba. Entonces, yo te quería decir que yo quiero vender todo. Las 3 unidades de la compañía, vender esta casa, que ni siquiera la estrenamos. Y me dice ella, bueno, me dijo, si Dios te lo ha dicho, ¿quién soy yo para estorbarte? Vaya, a renunciar a todo. Y sabe que cuando usted está obedeciendo al Señor, siente una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted está haciendo la voluntad de Dios. Y aunque para otros no lo sea, pero esto es personal, hermano. Ahí le dije momentos críticos que posiblemente usted le digan, mira, no sea dunda. Y sí lo es, hermana, amén, por naturaleza. Pero usted está haciendo prevalecer lo que el Señor le ha dicho y dejándose gobernar por el Espíritu Santo. Porque aquí el punto es este de la llenura. Hermanos, el estar controlado por Él. No usted, que el Espíritu Santo lo controle a usted. Esa es la llenura. Por eso no todos logran esta parte. Ejemplo, algunos manejamos aquí y usted es gobernado por el Espíritu o por los demonios. Amén. ¿Verdad? Es una muestra. Usted está haciendo fila en el banco y se mete a alguien. ¿Qué dice usted? Está bien, todo modo uno más. O se pone, sáquenlo ese metido, ¿Por quién es gobernado usted? Por eso esta parte no es para todos. Hermanos, el sello del Espíritu significa estar controlado por Él y permitir que nuestras acciones se sometan a la dirección de Él. Ya no usted, sino que usted se somete a lo que Dios quiere, porque ya vamos a ver más adelante sobre aquí tiene que ver mucho también la elección. Por eso esta experiencia, hermanos, se da de 2 maneras. Dijimos el miércoles pasado que hay un acto soberano de parte de Dios, el cual elige o toma a alguien para una actividad específica. Y 2, aquellos que buscan, que este es según lo que dice el apóstol Pablo, antes de ser llenos del Espíritu, aquellos que buscan vivir, que se lo recomiendo, actuar o hablar bajo la dirección de Dios. No sé si usted alguna vez le ha dicho al Señor, ponme las palabras correctas. ¿Usted quiere hablar con su marido, hermana? ¿Tiene una diferencia, un problema? Antes de hablar con con ese hombre, Señor, ponme las palabras correctas. ¿Usted quiere ir a pedir ese trabajo? Dame gracia y ponme las palabras correctas. Las palabras correctas. Pero solo se logra, mis hermanos, si buscamos el vivir, actuar o hablar bajo la dirección de Dios. El fundamento de esta experiencia de la llenura, andar por el Espíritu, hermanos, es una dependencia continua. Es una dependencia no de vez en cuando, es continua. Y hay 2 condiciones. Una es permitir que la palabra de Cristo more abundantemente en nosotros. Pero dijimos que cuando dice abunde, no solamente, hermanos, en saber, sino también en practicar. Por eso dijo Jesús, miren, les contó una historia de un hombre, dijo, insensato, que
construyó y al final dice que se cayó, pero otro no. Porque una cosa es oír, saber, y otra cosa es oír, saber y practicar. Esta es la parte que va a hacer la diferencia en su vida, hermano. El poder practicar en algún momento la palabra en su diario vivir. El entender que hay una situación permitida por Dios o que Él lo está probando, como dijo allá en Génesis 22, y quiso probar Dios a Abraham. Dios tiene sus maneras también de manifestar qué tan buenos cristianos somos, qué tan regulares cristianos somos y qué tan religiosos somos. ¿Y eso para qué? Para mejorar, para alumbrar más a esta sociedad que está en tinieblas. Y un amén. Hermanos, por eso la condición es que abunde la palabra, presentar nuestros cuerpos y obedecer su señorío. O sea, no es lo que usted quiere, o no es lo que nosotros queremos, o no es hacer lo que nosotros queremos. Tenga mucho cuidado. Y esto, por ejemplo, en los matrimonios. No, pastor, es que mire, yo no estoy de acuerdo que mi marido, no se trata si estás de acuerdo tu marido o no, se trata si estás haciendo la voluntad de Dios. O viceversa, ¿verdad? Hermano, necesitamos mucha comunión con el Señor y entender o someternos a lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos. Y hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos hacer. Algunos de los que estamos aquí quisiéramos divorciarnos, amén. Por lo menos lo pensamos. Algunos quisiéramos renunciar de ese trabajo. Yo no sé qué es lo que usted quisiera hacer. Pregúntele al Señor. Y esté dispuesto a aceptar lo que Dios le diga. Amén. Porque en la obediencia usted está dentro de la voluntad del Padre. En la obediencia de alguna manera se está evitando problemas, se está evitando enredar más su vida. O hermanos, también detrás de esa obediencia, más allá le espera una bendición. Porque yo asumí el reto, vaya pues Señor, me voy a quedar aquí en Los Ángeles a ver qué tenés. Mire, me tenía preparado un ministerio. Yo me siento bendecido, hermano. Aunque hay algunas ovejas rebeldes, pero ruego por ellas. Sí, hermano, qué increíble. Y ver el obrar del Espíritu Santo en la vida de las ovejas. Qué bueno, ¿verdad? Que animar a aquel hermano alcohólico. Y mire, pastor, y ahí hasta en el parqueo está tomando. Y oremos por él, hombre. Y de repente escuchar, pastor, ya llevo 4 años sin tomar. Esa es una bendición, hermano, porque para eso es el ministerio. Para poder redimir, para poder levantar al caído. Esa es una bendición. Por eso, pero se necesita, hermanos, no hacer lo que tú quieres y no hacerlo, no es lo que tú quieres, tus deseos, ni tus acciones. Ahora, hay un problema con la llenura del Espíritu Santo. Cualquier resistencia o contristamiento, mis amados hermanos, va a impedir esta obra del Espíritu. Cualquier cosa que, si usted se resiste, y hay 2 cosas, por ejemplo, que pueden estropear ese momento de dejarse gobernar por el Espíritu. Número 1, su rebeldía o nuestra rebeldía. La rebeldía es saber exactamente lo que Dios quiere que tú hagas y tú te niegas. Esa es la rebeldía. Que tú ya sabes que lo que estás haciendo no es correcto, lo que tú quieres hacer no es correcto y aún así sigues prevaleciendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en rebeldía, hermano? Yo varias veces. Varias veces y he sido confrontado porque no estoy haciendo conforme a lo que Dios dice. ¿Y eso qué hace? ¿Qué provoca? Que el Espíritu Santo no me gobierna.
Y entonces me dice el Señor en hebreo, date en los dientes, pues, hijo. Yo queriéndote evitar un problema, yo queriéndote evitar que enredes tu vida, yo queriendo evitar que te endeudes, y ahí empezamos a pasar muchos por ahí donde el Señor quiso evitarnos un problema. Pero como nosotros no nos dejamos gobernar por Él, sino nos dejamos gobernar por mi yo. El yo creo, el yo pienso, la sabia opinión. Y dos, hermanos, aquella indiferencia o la falta de valoración a lo que Dios nos tiene. Mira, a mí me encanta evangelizar con esa expresión. Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Pero no es para acá en la tierra, es para el cielo. Porque aquí en el mundo vamos a tener aflicción, pero tenemos garantizado un lugar allá en el cielo. Gloria a Dios. Pero hay gente, hermanos, que no lo valora. No valora el sacrificio de Cristo, no valora el amor de Dios. Y qué bueno que usted y yo hemos entendido ese gran amor que Dios nos tiene, esa paciencia que Dios nos tiene, esa gran misericordia que nos ha mostrado. Entonces, los efectos, hermanos, de la llenura se despliegan en diferentes manifestaciones. O sea, hay maneras para poder ver esta llenura del Espíritu. Como en Gálatas 5:22, ¿verdad? Que dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que, hermano, la llenura del Espíritu te va a capacitar o te va a llevar hacia la santificación. El Señor te va a ayudar, te va a guiar a que tú cada día, porque la santificación para mí es la mejora continua. Es tener esa disposición de ser cada día mejor para Dios. No para los hombres, para Dios. Siempre enseño eso. Hermana, usted sea una buena esposa, no porque su marido se lo agradezca, sino porque usted, siendo una buena esposa, está agradando a Dios. Hermano, sea un buen esposo, aunque esa mujer me lo maltrate, está bien. Porque siendo un buen esposo, usted está agradando a Dios. Hermano, usted sea un buen empleado, no porque su jefe lo valore, sino porque usted está agradando a Dios. Usted, hijo, sea un buen hijo, aunque su papá le haya dicho cosas hirientes, me lo haya maltratado, pero usted está queriendo darle vida a la Escritura de honrar a sus padres, y así usted está agradando a Dios. Porque Él nos lleva hacia ahí y nos va renovando. Y algunos de nosotros damos fe al mirar para atrás lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siempre digo, cuando volvemos a ver para atrás algunas malas experiencias, algunas situaciones difíciles, pero mire, hasta aquí el Espíritu Santo ha sanado todas nuestras heridas. El Espíritu Santo nos ha ministrado para sacarnos aquellos resentimientos o raíces de amargura, hermano. Y si usted las tiene, le invito a que permita que el Señor pueda obrar. Así que vamos a ver de la llenura del Espíritu Santo. Me quedan de aquí a las 9 vamos a terminar, hermano. Amén. La llenura del Espíritu Santo. Mire, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, este ministerio, hermanos, o la llenura del Espíritu antes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme a Éxodo capítulo 31, por favor, versículos del 1 al 11. Mire, algunos personajes llenos del Espíritu Santo antes del ministerio de nuestro Señor Jesús. Dice en el 31, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y aquí está lo interesante, mire. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, ciencia y en todo arte. Ahora, ¿con qué objetivo, hermanos?
¿Para qué? Para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y en artificio de piedras para gastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Y aquí está la clave de esto. 7. El tabernáculo de reunión, para eso le dio Dios todos esos dones, pero incluyendo ser llenos ¿de qué? Mire qué importante, hermano. Y por eso le voy a explicar algo. En toda iglesia local, que es parte del cuerpo de Cristo, siempre Dios va a poner esas personas correctas, sabias y de alguna manera llenas del Espíritu para bendecir la iglesia. Llenas del Espíritu. Fíjese que hace años nosotros queríamos comprar una van para la iglesia y teníamos como $10,000, creo. Pero a la vez queríamos hacer un concierto. Fíjate en qué mentalidad andábamos, hermano. Estábamos idiotas, amén. Más yo. Entonces, pero mi punto acá es que, y empecé a decirle a la congregación, yo agradezco a la congregación que en su mayoría abrazan la visión. Son pocos los que quizás no estén de acuerdo y algunos pues quizás no están de acuerdo, pero no tienen la valentía de decírmelo en la cara Pero bueno, ellos no han venido ahora, amén. Entonces estábamos y les decía yo, hermanos, vamos a comprar una van nueva, la vamos a agarrar, 0 millas, que ni las llantas hayan rodado. Nítida, porque para el Señor lo mejor. Y entonces me acuerdo que un hermano tocó mi oficina, lo tengo tan presente. ¿Cuántos son de El Salvador? ¿Se acuerdan antes que vendían unos morralitos así como bordados en crochet? Andaba su Biblia, su himnario, y hermanos, muy educado, muy respetuoso, muy afable. Me dijo, pastor, ¿me permite un momento? Sí, hermano, le digo, ¿qué pasó? Como siempre, fregando a la mujer, le digo. No, me dice. Ese es caso cerrado, amén. Entonces, ¿qué pasó? Le digo. Mire, me dijo, fíjese que estaba analizando, me dijo, el proyecto que usted tiene de esa van. Fíjese, me dijo, en aquel entonces, va a pasar pagando como $600, me dijo, para 6 años que nos vendan esa van. En aquel entonces. Va a pasar pagando tanto de aseguranza, me dijo. No cree, me dice, que es un gasto demasiado exorbitante para un proyecto de una van, me dice. ¿Por qué no compra una van usadita y que le va a hacer la misma función? Me dijo. Y hermano, mire, me quedé yo. Empecé a analizar y a hacer números, amén. Porque una de las cosas que nosotros los pastores tenemos que aprender es a oír la voz de Dios también cuando Dios usa una oveja. Y quizás la sugerencia es objetiva, o déjelo objetivo, que venga de Dios. Y me reuní con los hermanos. Hey, hermano Luis, venga, le digo. Es de la directiva. Es el que nunca me aumentan, hermano, amén. Y entonces le digo, venga, mire, el hermano Julito me acaba de decir esto. Así que dice, ¿compramos mejor una van de un solo? Sí, me dijo. Sí, démosle, pastor. Y cabal empezamos a orar. Me acuerdo, la página estaba de moda mucho, Craigslist. Buscamos ahí. Hermano Luis, le digo, aquí hay una. Voy, me dijo. Y se fue con 4 hermanos. No se acuerda de la ciudad, hermano Luis. No se acuerda. Que andaba algo. Entonces, bueno, y fueron. Y me dice, pastor, se cierra el trato. Fíjese, yo no fui, solo ellos. Yo los encomendé, amén,
que Dios los demandara a ellos. Me dice, mire cómo es Dios, me dice. Fíjese que es cristiano la persona que lo está vendiendo. Y sabe por qué la está vendiendo. Porque quiere mandar a su hija de misionera a África. ¿Y cómo es todo ordenado? Por eso, hermanos, dentro de las iglesias, Dios siempre, ya vamos a ver en los primeros cristianos también, cuando los primeros diáconos, los primeros auxiliares de los apóstoles, ahí busquen llenos del Espíritu Santo. Es tan vital, hermanos, porque estas personas oyen a Dios y se dejan gobernar por Dios. Porque en toda iglesia, usted sabe, hermano, que este es el hospital del alma. Y aquí habemos de todo, desde cuerdos y hasta locos. Amén. Sí. Y la experiencia lo dice. Sí. Mire, la vez pasada un hermano le quería meter el carro al otro. Y ya llegó aquel lleno del Espíritu Santo. Hey, hermanito, no, hombre, cálmese. Hey, mire, no pelee. Mi hermano, esa mujer no es suya, está bien. Si viera qué increíble. Hermano, por eso le digo, Dios, imagínese a Moisés con el proyecto de ese tabernáculo. Dijo, no te preocupes, que aquí quiero siempre decirle esto. Recuerde que hemos visto que la llenura del Espíritu Santo se puede dar de una manera soberana por Dios, y la otra es que nosotros, a través de someternos al Espíritu, Él nos gobierne para sus planes y propósitos. Pero en este caso me llama la atención cómo Dios prepara a esa gente, y que yo no dudo que usted puede ser una de ellas, de esas que va a traer bendición al ministerio. ¿Y por qué? Porque usted va a permitir ser lleno del Espíritu Santo, y nos va a ayudar mucho, y va a sumar y multiplicar en este ministerio. Porque aunque no lo crea, hay servidores que no son llenos del Espíritu. De repente le quiere cobrar la guitarra al otro, y ahí, hermano, y va a llegar que, no, hermanos, la paz del Señor, amén. Sí, te hablo para católico, amén. Mire qué interesante, aquellos habilidosos, pero mi punto aquí es, porque recuerda, hermano, aquí no vamos para donde nosotros queremos, aquí no deberíamos de hacer lo que nosotros queremos, aquí deberíamos de estar en una sintonía del Espíritu, para que Dios respalde, para que Dios obre, para que podamos ver que realmente Dios está con nosotros. Pero para ello tenemos que permitir esta llenura. Mira ahora Josué, Deuteronomio capítulo 34. Josué, Deuteronomio 34 dice, y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Ahora, quiero dejar bien claro esto, hermanos. La imposición de manos es un simbolismo de autoridad, pero no es que uno la transfiere. Quien la da es Dios. Oiga, mire, pastor Tito, le voy a dar 500 pesos, póngame las manos para... No. Él le puede imponer las manos, pero la autoridad se la va a dar Dios. No se la vamos a dar nosotros los pastores, sino que es una señal, una muestra, ¿verdad? En el caso de nosotros, los pastores que hemos tenido el privilegio de ordenar a algunos. ¿Por qué? Porque estamos avalando que esta persona sí tiene ese corazón para el ministerio. Ya le dije, hay tres cosas que no son buenas para una persona pastorear una iglesia: que le guste el dinero, que le gusten las mujeres, amén, y que no cuide la sana doctrina. Si no, va a terminar
aquí sería una ensalada de todo si no cuidáramos la sana doctrina. Cualquier corriente, los G12, los G24, lo que sea, ahí estuviéramos nosotros, siguiendo otras corrientes y no manteniéndonos a la luz de la palabra como suficiente, hermano. Suficiente. La palabra de Dios en el cristiano es suficiente. Suficiente para alimentar el alma, suficiente. Ahora, si a usted le gusta el emocionalismo, entonces va a encontrar mucho. ¿A usted quiere que le endulcen el oído? Va a encontrar mucho. ¿Pero usted quiere escuchar a Dios? Lea su Biblia y ore bien. Suficiente. Pero mire, acá dice, lleno del Espíritu. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito saber que el sucesor de Moisés iba a ser alguien que se iba a dejar gobernar por el Espíritu de Dios. Porque, hermano, con la historia, tristemente, y le pido siempre sus oraciones por nosotros los pastores, para dejarnos gobernar por el Espíritu Santo y no permitir hacer lo que nosotros queremos, sino hacer la voluntad de Dios en el ministerio. Y necesitamos todos para que esto vaya conforme, no a la voluntad del pastor Edwin, sino vaya de acuerdo a los planes de Dios. Y si usted es lleno del Espíritu, a mí me ayuda mucho. Me ayuda mucho porque de esas personas necesitamos en el ministerio. Número 3, acontecimientos que rodearon al nacimiento de Juan el Bautista. Mire, ya se nos terminó la hora, hermano. Bueno, el tiempo, más bien dicho. Nos vamos a quedar hasta ahí. Como esto no se trata de correr, sino se trata de aprender. Amén. Llenura del Espíritu Santo es dejarnos gobernar totalmente por Él. Amén. No es hacer lo que usted quiere, ni decir lo que usted quiere. Es ponerse en las manos del Señor y saber que vamos a cumplir un plan o propósito específico, o realmente vamos a tener esa dicha, esa bendición de no solamente tener un acto religioso con Dios, sino realmente una hermosa experiencia con aquel que dijo Jesús: no los dejo solos, sino que dejaré el otro consolador. Démosle un fuerte aplauso al Señor, vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús para que podamos, Señor, cada uno de nosotros buscar el ser llenos de tu Espíritu. Pero para ello necesitamos de poner lo que yo creo, lo que yo pienso, mis planes sobre tus planes. En el nombre de Jesús, Señor, ojalá que cada uno de nosotros seamos capaces en un momento difícil, en un momento de tristeza, en un momento de desesperación, Señor, que seamos capaces de entender cuál es nuestro llamamiento, nuestra función, nuestra participación en el cuerpo de Cristo. Por eso oro, Señor, para que nosotros podamos sujetarnos, controlarnos totalmente, Padre. En el nombre de Jesús pedimos y oramos, Señor, por todos mis hermanos, para que puedan, a través de esta hermosa llenura, escuchar tu voz, tus planes, tus propósitos. Y como hemos dicho, Señor, esto se trata de tener comunión contigo. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos por este tiempo. Amén y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo.